Bienvenidos una vez a su canal favorito, el lugar donde la farándula se desnuda y las verdades salen a la luz. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía y listos para un chisme jugoso, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar los cimientos de la televisión superíndice 3N turca, un culebro superíndice 3N digno de la mejor novela, la relación superíndice 3N, o ex-relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrar más menos el misterio, a buscar entre las sombras de las declaraciones contradictorias y a intentar descubrir qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre estos dos titanes de la pantalla. Y por supuesto vamos a analizar ese supuesto secreto que Can Yaman revelu superíndice 3, ese adiós superíndice 3, ese que dejo superíndice 3 a todos con la boca abierta. Asu que rense fuerte porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. AQ encontraru en los chismes ese frescos, los análisis ese profundos y las noticias ese candentes del mundo del entretenimiento. Asu que no se lo piensen ese y únanse a esta gran familia de amantes del salseo. Ahora sin ese preámbulos vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que retumbaron con fuerza en todo el mundo gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Show más menos ador. Su química en pantalla era palpable, innegable, casi múgica. Can y Sanem, sus personajes nos hicieron reír, llorar, suspirar y por supuesto, show más menos ar con un amor tan apasionado y genuino como el suyo. La historia de amor de Can David, el foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre, y Sanemaida más menos N, la joven show más menos adora con aspiraciones de escritora, cautivo superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Su relación superíndice 3N, llena de altibajos, malentendidos, momentos CU superíndice 3 micos y escenas cargadas de pasión superíndice 3N, se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Y claro, como suele suceder, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3N, o al menos eso parecua. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus gestos cariú más menos osos y sus publicaciones en redes sociales. Los fans enloquecidos clamaban por la confirmación superíndice 3N de su amor, anhelando que su relación superíndice 3N fuera tan perfecta como la que veíamos en la televisión superíndice 3N. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al detalle, cada comentario, cada like, se convertían en la prueba irrefutable de que el amor entre Can y Demet trascendió a la pantalla. Las redes sociales se inundaron de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, de fanfics que exploraban a fondo su romance y de peticiones insistentes para que confirmaran su relación superíndice 3N. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad es mucho ese compleja y a menudo decepcionante. La relación superíndice 3N entre Can y Demet, si es que existió superíndice 3 realmente, siempre estuvo rodeada de misterio y especulación superíndice 3N. Nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre jugaron al despiste alimentando las esperanzas de sus seguidores, pero sin llegar a dar el paso definitivo. Evitaban las preguntas directas sobre su vida personal, desviando la atención superíndice 3N hacia su trabajo en la serie y su agradecimiento al público. Sin embargo, este juego constante del gato y el rato superíndice 3N solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU, los rumores y la expectación superíndice 3N. Y entonces, como un jarro de agua fría, llegó superíndice 3 la ruptura. O al menos la presunta ruptura. Las noticias sobre su distanciamiento comenzaron a circular con fuerza, alimentadas por la falta de interacción superíndice 3N en redes sociales y por la aparición superíndice 3N de rumores sobre nuevos romances. Los fans desconsolados se preguntaban ¿qué copyright había pasado? ¿Qué copyright había provocado el final de esa historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas? El silencio ensordecedor de ambos artistas solo contribuyó superíndice 3 a aumentar la confusión superíndice 3N y el desasosiego entre sus seguidores. Se especulaba con posibles infidelidades, con diferencias irreconciliables y con la presión superíndice 3N medio, tica como factores determinantes en la ruptura. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el terreno de las declaraciones contradictorias, las interpretaciones ambiguas y, por supuesto, los rumores.
Can Yaman, en particular, siempre ha sido un personaje polu copyright mico, conocido por su fuerte carácter y por sus declaraciones explosivas. No es un hombre que se muerda la lengua, y eso, en ocasiones, le ha traído problemas. Su personalidad arrolladora y su falta de filtro lo han convertido en un personaje amado y odiado a partes iguales. Su franqueza, a menudo brutal, lo ha puesto en el centro de la polu copyright mica en numerosas ocasiones. Y es precisamente una de esas declaraciones, una de esas salidas de tono, la que ha generado toda esta controversia. Unas palabras que, según algunos, revelan un secreto oculto sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Un secreto que explicará, de alguna manera, el porqué copyright de su ruptura. Se hablaba de una fuerte tensión superíndice 3N en el set de grabación superíndice 3N, de celos profesionales y de una competencia encarnizada por el protagonismo. Los rumores apuntaban a que la relación superíndice 3N entre ambos se había deteriorado considerablemente tras el final de la serie, debido a diferencias en sus planes de futuro y en sus aspiraciones profesionales. Me refiero, por supuesto, a aquella entrevista en la que Can Yaman, al ser preguntado por su relación superíndice 3N con Demet, respondió superíndice 3 de una manera que muchos consideraron inapropiada y, sobre todo, reveladora. No voy a reproducir sus palabras exactas, ya que algunas de ellas fueron bastante subidas de tono y no quiero herir sensibilidades. Pero puedo decirles que insinuó superíndice 3 que la química que veíamos en pantalla era, en gran medida, producto de una fuerte atracción superíndice 3N fúsica. Esta entrevista, realizada durante su estancia en Italia, se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico escundalo medio tico. Sus palabras fueron interpretadas como una falta de respeto hacia Demet y como una minimización superíndice 3N de su talento actoral. Esta declaración superíndice 3N, como pueden imaginar, causó superíndice 3 un gran revuelo. Muchos la interpretaron como una falta de respeto hacia Demet, como una manera de reducir su talento actoral a una simple cuestión superíndice 3N de hormonas. Se le acusó superíndice 3 de machismo y de objetivar a Demet, redució copyright dándola a un simple objeto de deseo. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de indignación superíndice 3N y críticas feroces hacia Can Yaman. Otros, sin embargo, vieron en ella una honestidad brutal, una forma de admitir que su relación superíndice 3N, si es que existió superíndice 3, no era tan profunda y significativa como todos creíamos. Algunos defendieron la postura de Can, argumentando que simplemente había sido sincero y que no había dicho nada que no fuera evidente para todos. Pero, ¿es cierto que Can Yaman reveló superíndice 3 un secreto sobre Demet? ¿O simplemente se trata superíndice 3 de una declaración superíndice 3N desafortunada, fruto de su impulsividad y su falta de tacto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Can y Demet conocen la verdad sobre su relación superíndice 3N, y hasta ahora, han preferido mantenerla en secreto. Ambos han optado por el silencio, evitando alimentar a UNMU, la polu copyright mica y protegiendo su intimidad. Sin embargo, este silencio solo ha servido para que los rumores y las especulaciones continúen circulando. Lo que podemos afirmar es que esta declaración superíndice 3N de Can Yaman generó superíndice 3 un debate muy interesante sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué copyright punto la química en pantalla refleja la realidad? ¿Es posible mantener una relación superíndice 3N profesional y respetuosa cuando existe una fuerte atracción superíndice 3N fúsica? ¿O la pasión superíndice 3N termina inevitablemente por desbordarse? Se cuestionaba la autenticidad de las relaciones entre actores, la presión superíndice 3N medio ultica a la que N sometidos y la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Y es que el mundo del espectáculo es un mundo complejo, lleno de presiones, expectativas y a menudo, falsas apariencias. Un mundo en el que es difícil distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N, el amor verdadero del simple interu copyright S. La fama, el dinero y el poder pueden distorsionar la realidad y complicar a UNMU, las relaciones personales. Y en medio de todo este caos, se encuentran Can Yaman y Demet Özdemir, dos superíndice 3 benes talentosos y ambiciosos, que se vieron envueltos en un torbellino de fama y pasión superíndice 3N. Una pasión superíndice 3N que al parecer, no fue suficiente para construir una relación superíndice 3N duradera.
Se les exigua constantemente que cumplieran con las expectativas del público, que mantuvieran la imagen de pareja perfecta y que alimentaran la fantasía de su romance. Pero ¿Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright S de todo esto? ¿CU superíndice 3 mo siguieron sus vidas? Pues bien, ambos han continuado cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Demet ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N y películas, consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Ha demostrado su talento en diferentes copyright neros, desde la comedia romántica hasta el drama, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño más menoso del público. Khan por su parte ha dado el salto a la televisión superíndice 3N italiana, donde también copyright N ha gozado de una gran popularidad. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un autocopyright Galu, N de telenovela en Italia. Además ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia marca de ropa y participando en diversas campañas más menosas publicitarias. Ha sabido diversificar su carrera y aprovechar al máximo su popularidad. Ambos han seguido adelante cada uno por su camino, dejando esa historia de amor que tanto ilusionó superíndice 3 a sus fans. Una historia que al final, resultó superíndice 3 ser mucho complicada y menos romántica de lo que parecua. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión superíndice 3 en medio utica y con las expectativas del público. Y aunque muchos aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N, la verdad es que parece poco probable. El tiempo ha pasado, las heridas han sanado y ambos han seguido adelante con sus vidas. Kizu algún dúa vuelvan a coincidir en un proyecto, pero lo que tuvieron, o lo que creemos que tuvieron, parece haber quedado en el pasado. Han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de la profesional. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo las apariencias pueden engau más menosar, de CU superíndice 3 mo la realidad puede ser mucho compleja de lo que vemos en la pantalla. Y también copyright N de CU superíndice 3 mo el amor, incluso el apasionado, puede desvanecerse con el tiempo. Es una lección superíndice 3N sobre la importancia de no dejarse llevar por las fantasías y de aceptar que la realidad es mucho compleja y matizada de lo que parece. Y hasta aquí llegamos hoy con este chismecito jugoso sobre Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sin pelos en la lengua sobre su relación superíndice 3N. Hemos visto CU superíndice 3 mo su Kumika en pantalla encendiu superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de todos, CU superíndice 3 mo los rumores de un romance fuera de la pantalla se dispararon y CU superíndice 3 mo, finalmente, todo terminó superíndice 3 en una supuesta ruptura rodeada de misterio y controversia. Hemos analizado las declaraciones explosivas de Can Yaman y hemos intentado desentrar más menos el supuesto secreto que reveló superíndice 3 sobre Demet. Y aunque no hemos llegado a una conclusión superíndice 3N definitiva, hemos podido reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre CU superíndice 3 mo las apariencias pueden engau más menosar. Hemos explorado las diferentes perspectivas sobre su relación superíndice 3N, desde la pasión superíndice 3N desenfrenada hasta la tensión superíndice 3N profesional. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que en su canal favorito siempre encontraru los chismes jugosos, los análisis profundos y las noticias candentes del mundo del entretenimiento. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman reveló superíndice 3 un secreto sobre Demet? ¿O simplemente se trata superíndice 3 de una declaración superíndice 3N desafortunada? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa conocer sus teorías y sus puntos de vista sobre esta polu copyright mica. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo.
Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, mis amores. Y recuerden, la farándula nunca descansa, asu que es tu copyright n atentos porque siempre hay un nuevo chisme a la vuelta de la esquina. Besos.